Bendiciones. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y también con cada uno de sus familiares. Estamos en este tiempo previo a la Navidad y estamos compartiendo algunas reflexiones referente a este gran acontecimiento histórico de amor originado en el corazón de Dios cuando Él manda a este mundo a su Hijo Jesucristo para nacer de mujer como cualquier ser humano y morir en la cruz del Calvario en el propósito de ser un puente de reconciliación entre Dios y los hombres. En esta oportunidad quisiera hablarles acerca de la gracia que emana de este gran acontecimiento que es el nacimiento de Jesús. Y daré lectura preliminarmente a la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 9. Dice este pasaje: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Quisiera subrayar la frase que dice: buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. En el segundo libro de Reyes, allí en el Antiguo Testamento, encontramos la historia de uno de los grandes generales sirios de esa época. Se llamaba Naamán. Naamán era un soldado que tenía grandes virtudes como general de ejército, pero la Biblia agrega algo más. Dice que era leproso. La lepra no era una enfermedad común, como lo puede ser una gripe o un resfriado. La lepra era una enfermedad que en sí ponía en riesgo la posición social y castrense de este hombre y que además terminaría por segregarlo de la comunidad por ser una enfermedad mortal y altamente contagiosa. Y una de las muchachas que había llevado cautiva desde Israel mediante las correrías que hacían los sirios sobre las naciones, conocía a un profeta de Dios que se llamaba Eliseo, célebre por su don de hacer milagros. Le comentó sobre las capacidades de Eliseo, que vivía en Israel, y le dijo: si mi siervo se presentara ante él, el profeta lo sanaría. Ella no dudaba de la potestad de Eliseo sobre las enfermedades. Y resulta que Naamán acogió este consejo y emprendió un viaje en busca del profeta Eliseo, llevando una carta al rey de Israel firmada por el propio rey sirio, una carta diplomática ciertamente, y la carta decía: rey de Israel, te envío a mi general para que lo sanes de la lepra. El rey de Israel se tomó la cabeza y dijo: yo no tengo poder para curarle la lepra a nadie. Pero se acordó del profeta Eliseo y mandó a Naamán hacia la casa de este profeta. Y cuando llegan, Eliseo ya estaba al tanto del pedido. Entonces manda a un sirviente suyo para que le dijera al general que para ser sano tenía que zambullirse 7 veces en las aguas del río Jordán y saldría limpio. Naamán considera todo esto como un desaire y se enoja porque decía: yo creía que este hombre saldría personalmente a recibirme. Es decir, Eliseo, según él, se había salido del protocolo. Y además, dice Naamán, me manda a zambullirme 7 veces en el río Jordán. ¿Acaso en Siria no tenemos ríos que son más importantes? Y los menciona: el Habana y el Farfán. ¿Acaso esos ríos, decía él, no son más importantes que el río Jordán? Y da vuelta el carro para irse, pero tiene un súbdito inteligente que le dice respetuosamente: escuche, general, si el profeta le hubiera pedido una cosa grave, ¿usted lo habría hecho? Sí, le responde Naamán. Bueno, pero le pidió algo sencillo: vaya al Jordán y zambúllase allí 7 veces. El hombre reflexiona
y decide hacer lo que le pidió Eliseo. Va al río Jordán y se zambulle las 7 veces y milagrosamente sale totalmente curado de la lepra. Maravillado, decide volver a la casa de Eliseo a fin de recompensarle lo que había hecho. Es decir, él siente en alguna forma que tiene que pagar por eso, porque él no entiende cómo opera la gracia de Dios. Y esa es la lección que quisiera dejar con ustedes en este tiempo en que recordamos el nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que vamos a celebrar en Navidad? ¿Sabe usted lo que vamos a celebrar en rigor? Lo que vamos a celebrar es la gracia de Dios. Que Dios en su gracia se acercó a nosotros, se hizo hombre, nació allí en Belén de Judea, vivió nuestra vida, sufrió nuestras tribulaciones, experimentó nuestra muerte y resucitó al tercer día. Su muerte expiatoria fue para que nosotros tuviésemos el perdón de nuestros pecados. No debemos olvidar que la obra que empezó en Belén y culminó en el Calvario, todo eso lo hizo Dios por amor. Y que ambos acontecimientos, Navidad y Pascua, están íntimamente relacionados. Es decir, uno lleva al otro. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se expresó al entregar al Hijo y abrirnos un camino de fe para que transitemos por Él y recibamos la salvación por pura gracia. Y junto con la gracia, la esperanza. El apóstol Pablo escribió a los Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don de Dios. Y por supuesto que los cristianos son llamados a hacer buenas obras, pero no las hacen para pagar su salvación, sino en agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho por ellos de un modo inmerecido. El precio de la salvación fue pagado por Jesucristo. Ahora, para quienes venían del paganismo y quienes venían del judaísmo, ciertamente esto le era muy difícil de entender. No les cabía en la cabeza cómo era posible que la salvación del alma, que la vida eterna fuera un don gratuito. No obstante, este es el gran énfasis del Evangelio. Por lógica, el ser humano dice, yo quiero pagar algo de este don tan especial que se me ha concedido. Y fue lo que le pasó a Naamán. Había recibido la bendición y vuelve porque quería pagar en alguna forma. Él claramente no entendía cómo obraba la gracia de Dios. Los cristianos del principio se acercaban a Cristo, recibían el perdón de sus pecados, comenzaban a vivir el gozo y la alegría de la vida cristiana, pero por ahí aparecieron algunos como Naamán que decían, no, esto no puede ser tan sencillo, no puede ser tan simple, tenemos que hacer algo para ganarlo. Y desde los convertidos, desde el judaísmo, aparecieron algunos que dijeron, bueno, está bien, Cristo es maravilloso, Cristo es suficiente, pero también hay que circuncidarse. Y entonces mandaban a los creyentes que ya habían creído en Cristo a que se circuncidaran y cumplieran con la ley de Moisés, y después de eso aparecía Cristo. Y el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, no, ustedes están recibiendo otro evangelio, otra enseñanza, rechácenlo. No existe otro evangelio. Ustedes se cayeron de la gracia. Claro, porque si piensan que a la gracia hay que añadirle algo más,
En realidad ustedes se cayeron de la gracia porque no han entendido que esto ya fue superado, fue pagado por la persona de Cristo Jesús. Ellos no podían entender lo que era la gracia de Dios. Por eso no podían perseverar en ella. Creían en Cristo. Creían en el sacrificio de la cruz. Pero hay que agregarle circuncisión y todos los rituales que venían practicando durante siglos en el judaísmo. Estaban equivocados, ciertamente. Ellos decían, el sacrificio es necesario. El cumplimiento de la ley es necesario. Esto es lo que sucedía por lo regular con los judíos que se habían convertido al cristianismo, que trataban de añadir cosas como apoyo para apuntalar el sacrificio del Señor. En otras palabras, no creían en toda la suficiencia de Cristo. Nosotros, cuando invitamos a creer a alguien en Cristo, le preguntamos, ¿pero tú crees en Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Que el sacrificio de Cristo es suficiente, que me alcanza con la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz, que su sangre cubre todos los aspectos que yo necesito para ser salvo. Luego llegaban los creyentes que venían desde el paganismo y el problema era exactamente el mismo. En la ciudad de Colosas estaban los seguidores de Cibeles, la diosa de la naturaleza, de la madre tierra, y se creía que esta diosa era la encargada de manejar las cosechas. Se relacionaban con los movimientos de la luna y de las estaciones y todo lo demás. Y entonces decían, bueno, creemos en Cristo, pero también vamos a guardar la luna nueva, que era el tiempo de adoración para los paganos. Es decir, creemos que Dios maneja todas las cosas y que maneja la luna, pero siendo que la luna es la que nos proporciona la cosecha, entonces también vamos a adorar a la luna. Y le agregaban cosas a la fe cristiana. Los gnósticos que andaban por allí dando vuelta decían, no hay problema, crean en Cristo, pero crean también en los ángeles, porque son espíritus puros y tienen que invocarlos a ellos también si quieren ser salvos. Otros que creían en las religiones de misterio que venían desde Oriente, desde el Oriente profundo en ese momento, decían, crean en Cristo, pero también procuren alcanzar un grado de sabiduría, de iluminación especial para ser salvos. Es decir, todos trataban de agregarle algo a lo que Cristo había hecho. No se conformaban con el hecho de la redención de Cristo como un hecho acabado y definitivo, y que la salvación que hay en Cristo es algo que Dios otorga, así como le otorgó limpieza al cuerpo de Naamán, simplemente por la fe, nada más. Pero ellos querían poner una carga adicional, perturbando a los nuevos creyentes. Pero la Biblia es enfática en esto. Y en muchas partes, especialmente en el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con el tema de la gracia de Dios y con la exhortación, perseveren. Perseveren en la gracia de Dios. En otras palabras, no reciban en vano la gracia. No hagan que la gracia sea ineficaz para ustedes, no. La gracia es eficaz porque Cristo la trajo consigo. En la iglesia de Colosas había este problema. Eran recurrentemente acosados porque no se conformaban con la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo le escribe y les dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Porque el asunto decía, usted puede comer esto y esto no lo tiene que comer. Y si no, se cae de la gracia de Dios. No, de la gracia de Dios no se cae por lo que uno coma o por lo que uno deje de comer. La gracia de Dios viene gratuitamente hacia nosotros. Entonces, ¿qué es lo que celebramos en Navidad? Que Dios cortó la historia en dos.
y puso un niño en Belén. Y ese niño en Belén es el que cambió el curso de la humanidad. Nosotros estamos contando nuestros años desde ese momento en que vino Cristo. Hoy la sociedad está empeñada en alejar esos 2000 años de historia y pasar por encima de todos los principios cristianos. Vivimos en una sociedad ignorante que no sabe el aporte que el cristianismo ha hecho durante estos 2000 años en la sociedad occidental. ¿Se ha preguntado usted qué ha hecho el cristianismo? Un historiador escribió que el primer asilo para ciegos fue fundado por un cristiano. El primer hospital del que se tenga noticias lo fundó una mujer cristiana cuyo nombre era Fabiola. Los ancianos en muchos pueblos constituían un verdadero estorbo social. En muchos casos, un obrero que había desgastado su vida en el trabajo, al llegar a la ancianidad se le descartaba como quien descarta cualquier objeto viejo. El cristianismo, sin embargo, fue la primera religión que tomó a los obreros como personas, no como instrumentos con una determinada capacidad para trabajar. En el caso de los niños, históricamente han constituido uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Fuera del cristianismo, el divorcio era algo tan común que no era extraño ni condenable que una mujer tuviera un marido nuevo cada año. En tales circunstancias, los niños eran un verdadero desastre, por lo que la costumbre de dejar morir a los niños trágicamente era muy común. Y sin embargo, ahora como sociedad nos hemos levantado contra los principios de Dios. La necedad de esta sociedad hace que nos estemos levantando contra los postulados de Dios. Entonces, le pregunto, ¿cómo vamos a celebrar Navidad? Uno sale por los centros comerciales en estas fechas, con restricción o no, ¿y qué es lo que uno ve? Viejos pascueros por todos lados, renos por todos lados, árboles de Navidad por todos lados. El pesebre brilla, pero brilla por su ausencia. Cristo no está presente. Y es verdad, después de todo, esta sociedad es sincera. Ha dejado a Cristo fuera de la festividad y ha puesto en medio el consumismo y puso al viejo pascuero en lugar de Cristo. Ahora, porque la sociedad ha hecho eso y mucho más, es que estamos viviendo en una verdadera decadencia, un verdadero desastre moral y espiritual. Tenemos que volvernos a Cristo, a que el Señor sea el centro, a que Jesucristo sea el eje de nuestras decisiones y que las leyes de Dios sean las que rijan esta sociedad decadente en la que vivimos el día de hoy. Muchas veces andamos angustiados, afligidos, porque no conocemos la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que trae paz a nuestro corazón. La gracia de Dios es la que trae esperanza. La gracia de Dios es la que trae sosiego al alma. La gracia de Dios es la que transforma la vida de los hombres. Es la que nos saca de los malos caminos para encauzar nuestra vida. La gracia de Dios es la que revierte los procesos interiores del alma humana. Y la gracia de Dios no viene porque un pastor venga y me imponga las manos, ni nada de eso. La gracia de Dios viene porque ponemos nuestra fe y nuestra confianza en la persona del Señor Jesucristo. Yo les invito que mientras nos acercamos a la Navidad y los que somos cristianos empezamos a escuchar el canto de la Navidad, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, confiemos en que la gracia de Dios va a trabajar con nosotros. Bendiciones.